Obviamente. Bueno, cuando ellos se conecten, avisamos para empezar. Sí, Ya se lo mando. Aprovechen el tiempo, identifíquense para quienes nos están escuchando y para las grabaciones, porque yo sé cuál es el rol que está desempeñando cada quien y ustedes también lo saben, pero los demás no lo saben. El decano no lo sabe, la profesora Diana no lo sabe. Entonces, Para que sea identifíquense. así. Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Pereira y yo soy el alguacil. Buenas tardes, yo soy Mauro Castillo y soy el juez. Buenas tardes, Rosamar de Fin, la Secretaría del Tribunal. Buenas tardes, María Giovanna García, represento al Ministerio Público. Buenas Competencia en protección de niños, niñas y adolescentes. Disculpe. Buenas tardes, mi nombre es Rosario Valenciana y soy la defensa pública en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Ya van, Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Torres, soy la abogada demandante. Buenas tardes, mi nombre es Maricela Arangura y soy la abogada demandante. Buenas tardes, mi nombre es Julia Pacheco y soy abogado defensora de la ciudadana de Trujillo. Buenas tardes, Mi nombre es Luis Urbano y soy abogada defensora de Sandra Requejo. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Polanco y soy la trabajadora social del equipo multidisciplinario asignado por el tribunal. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Morales y yo soy la testigo y defensa de derecho. ¿Lista con la conexión? Ya se conectó Jesús. Falta duda. El psicólogo. Sí. ¿Alguien puede llamarla? Ya vamos allá. Dale, entrada, todo de pie. Falta la conexión, ¿no? Falta la plata. Ya va. Falta la conexión del testigo. Ya va, déjame que la estoy llamando. Posesión de la sala. Este va a Durar. pero no presentado el que no sabe. Él va a llamar y cada quien va a dar su parte, pero a través del web. Que ya está entrando. Anúncialo, pues, Buenas tardes, por favor, guardar silencio, apagar sus equipos móviles, estén todos de pie. Preside el ciudadano juez Mauro Castillo. Buenas tardes, ¿cómo asiento? Buscando la información, el juez no manda. Es la alguacil que tiene el control de la sala. Y el que menos tiempo usted lo saca. Ellos tienen las pautas que se les suministraron de cómo deben conducir. Pero excelente que usted lo mencione, profesor, porque así vamos haciendo el check si se cumple. Buenas tardes. Nos encontramos en la apertura del juicio con el juez Mauro Castillo, la parte demandante de representación de Carlos, la abogada Rosángel y Maricela, la parte de lo demandado de parte de Beatriz, la abogada Astoria, la abogada la señorita Luz, el equipo multidisciplinario tenemos a Ingrid, tenemos la testigo y tenemos Tiene que identificarlo con nombre y con nombre y apellido. La fiscal, la señorita Giovanna, la defensora pública, la señorita Roxelis, y iniciamos de esta manera la apertura del juicio. Pueden sentar. Buenas tardes a los presentes. Ahora abierta la audiencia
en la causa relativa a la herencia y filiación del ciudadano Alejandro Olavarría. Este tribunal no solo busca repartir activos, busca restablecer la verdad, la dignidad de quienes integran la vida del vehículo. Se les recuerda que este proceso se rige por el principio de interés superior del niño y la no discriminación. Ciudadana secretaria, tendrá que informar a este tribunal si las partes convocadas para el día de hoy se encuentran presentes en la sala, Se encuentran presentes las partes convocadas. si han sido debidamente notificadas, incluyendo el exhorto internacional a la ciudad de Madrid, y si nos encontramos dentro de los lapsos para celebrar este acto. Fueron notificadas dentro de los lapsos. Gracias, ciudadana secretaria. Quede constancia en acta de que todo el proceso cumple con las garantías del debido proceso. Ciudadano alguacil, se le instruye permanecer atenta para mantener el orden y el decoro de esta sala. Deberá usted velar por el respeto mutuo de las partes y asegurar que el debate transcurra sin interrupción. Queda usted facultada para tomar las medidas necesarias si el orden público se viera alterado. Ciudadanos, abogados, representantes de las partes. Este tribunal no se reúne hoy únicamente para liquidar un patrimonio, nos reunimos para hacer justicia sobre realidades humanas que el señor Alejandro Olavarría dejó pendientes. Les exhorto a litigar con ética, honestidad, respeto a la verdad material. En este estado no se permite, en este estado no se permitirá la revictimización de ninguna de las partes. Los ciudadanos expertos del equipo multidisciplinario, sus informes serán la base científica de nuestra decisión. Les solicito precisión y objetividad. Dicho esto, ciudadana secretaria, proceda a dar lectura al acto de fijación de esta audiencia para dar inicio formal a la evaluación de pruebas. Un momento, ¿y cómo se queda trabajada la litis? ¿Cómo se hace el llamamiento de las partes para que expliquen de qué trata el asunto? Este llaman las partes primero, la parte. La demandante. Proceder a llamar a las partes. A la demandante. ¿Quién pasa? La abogada Rosa. La abogada demandante, Carlos. Una precisión para el ciudadano juez. ¿En qué audiencia estamos? ¿Cuál es el nombre del tribunal y en qué audiencia estamos? Estamos en el tribunal primero de ejecución, sobre ejecución y protección de niños y niñas y adolescentes. De ejecución. Ciudadanas demandantes, ¿esa es la instancia en la cual ustedes interpusieron la acción? De sustanciación, mediación y ejecución de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿De qué instancia? Primera instancia. Ok. ¿Y en qué audiencia estamos? La ejecución, porque ya la previa, la que hubo previa a, ya se ejecutó la de mediación y no hubo ninguna. Y después de mediación viene ejecución. Tienen juicio. Y en la audiencia de juicio es la que. Sí, pero usted está hablando de ejecución. Y estamos en un espacio formativo. ¿Ok? Entonces es importante que la gente sepa. Es en la audiencia de juicio en la cual las partes, una vez que se ha agotado la fase de sustanciación y de promoción de pruebas, y por supuesto de mediación, si la hubo, eso no lo opinan los abogados, se procede entonces, ciudadano juez, a agotar el tiempo para evidenciar los elementos probatorios que se requieren. La ciudadana abogada entonces informa cuál es la acción pretendida. La acción o acción pretendida. Buenas tardes, señor juez. Estamos representando en este juicio al ciudadano Carlos Rivas, quien mantuvo una unión estable de hecho con el fallecido Alejandro Olavarría. Buenas tardes, señor juez. Esta relación no solo fue una relación de convivencia, sino
sino que también fue afectiva y económica, plenamente visible ante la sociedad. Nuestra teoría se fundamenta en la diversidad familiar, en el enriquecimiento sin causa, en la masa hereditaria de nuestro representado y la inquisición de paternidad sobre la niña. Ajá, pero ¿qué se pide? Esa es la acción, pero ¿qué se pide? Ustedes están informando, clarificando cuál es el petitorio. Sí, se está solicitando, se le reconoce a él los aportes que ha hecho a la masa hereditaria y que se le reconozca la imposición de paternidad a la niña, a la hija de Alejandro. ¿Qué parte está? Buenas tardes, ciudadano juez, ciudadano secretario, ciudadano alguacil, ciudadanos representantes del Ministerio Público, público en general asistente. Y la defensa pública. Y la defensa pública y el público en general asistente. Nosotros, en nuestro caso, representantes legales de la ciudadana Beatriz Zulet, demandada en este caso, ¿verdad? Representándola legalmente mediante el poder, ya que la ciudadana no se encuentra en el país, residenciada en el país. Nos confirió su poder judicial, que fue presentado al ciudadano juez, donde venimos a negar, rechazar y negar y contradecir todas y cada una de las peticiones, las pretensiones hechas en el libro de la demanda por la parte demandante. Por cuanto nuestra representada, la ciudadana Beatriz Zulet, en el año 95 contrajo matrimonio civil con el ciudadano Alejandro Lavarría, hoy difunto, para este acto procesal será llamado el de Cuyos, se mantiene vigente o se mantuvo vigente durante hasta la fecha de su fallecimiento en el 2023 esta relación matrimonial. Nunca existió una disolución del vínculo matrimonial, a lo cual existe el impedimento legal para que sea reconocida una unión estable de derecho, por cuanto en el artículo 77 nos prevé que una de las particularidades debe ser que una de las partes debe ser, o las partes deben ser solteros, viudos o divorciados. En este caso, la parte demandante le consta, porque lo hace a saber en su territorio, de que el señor mantiene una relación, un vínculo matrimonial con nuestra representada. De ahí vemos inoficioso declarar una unión estable de derecho, sin discriminar, de acuerdo a lo que estipula el artículo 21 de nuestra Constitución, a la diversidad de sexo, o sin integridad como sexo. Igualmente, respetando el derecho a la justicia o a acudir a los órganos jurisdiccionales correspondientes. En prevalencia de la ley, en unión estable de derecho, siempre está susceptible, como ya lo dijimos, a los elementos dirimentes. En este caso, existe un vínculo matrimonial vigente, no dando lugar a la creación o a la coexistencia con una unión estable de derecho. En otro lugar, solicitamos la justicia restaurativa para nuestra apoderada, por cuanto ella tuvo que abandonar el hogar por violencia psicológica y patrimonial, abocándonos entonces o amparándose en la Ley Orgánica de Protección de la Mujer a una vida libre de violencia. En reiteradas oportunidades ella sufrió acoso por parte del ciudadano Alejandro Lavarría de Cuyo, ¿verdad? Pero podemos demostrar mediante nuestro testigo, haciéndosele imposible la convivencia familiar, en vista de ella previendo su integridad física, decide ausentarse del hogar con sus hijos para el momento menores de edad. Una vez evacuado todo esto, solicitaron a este tribunal pondere la condición de víctima
de nuestra propiedad en las causales del patrimonio de la comunidad sucesora. Solicitamos se declare sin lugar la demanda de reconocimiento de la unidad de la unión estable de derecho en cuanto a los derechos efectos sucesorales y que declare con lugar la reconversión por violencia de género y patrimonial hacia nuestra representada. Buenas tardes, como demandante, demandado, alguacil, secretario, juez, miembro de la Fiscalía. Yo, ciudadano juez, comparezco a este tribunal en mi carácter de defensor público en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, la cual, bajo mandato imperativo del artículo 170 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, me faculta y obliga a intervenir en sede judicial cuando se ven vulnerados los intereses superiores de los niños. Paso para exponer mis conclusiones finales del caso. Comparezco para rectificar mi adhesión a la demanda por filación post-mortem de la niña, identificada en este caso como M. De los hechos debatidos en el juicio o durante todo el proceso podemos tener una realidad de facto, la vulnerabilidad absoluta en la que se encuentra la niña. Tras el fallecimiento prematuro de su progenitora en el año 2021 y tras el deceso del causante, el señor ciudadano Alejandro Lavarría, en el año 2023, la niña ha quedado en un estado de indefensión jurídica total. A pesar de que en vida el ciudadano de Cucus, el señor Alejandro Lavarría, hacía cargo de la manutención y de los cuidados de salud de la niña, hechos que fueron comprobados por los informes de su entorno social y por las declaraciones de su abuela materna y representante social, la omisión de la representación formal ante el registro civil del apellido paterno de la niña la ha dejado en un estado de invisibilidad jurídica que este tribunal tiene como deber ser reparado. Invocando el artículo 56 de la Constitución, el que eleva a la identidad como un derecho humano fundamental, y al artículo 210 del Código Civil, que expresa que la filiación puede ser probada mediante un proceso judicial, esta defensoría por eso es que esta defensa sostiene que la experticia genética de ADN es la prueba más idónea para hacer corroborar la realidad jurídica con la realidad biológica. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número R60051 del 15 de febrero de 2018, establece, y cito: en materia de filiación, el artículo 210 del Código Civil consagra el principio de libertad probatoria, siendo la prueba biológica de ADN la prueba por excelencia para acreditar el parentesco consanguíneo o filiación por su carácter objetivo y científico. De esta prueba de genética y de esta experticia genética, la Defensoría Pública fue garante del debido proceso y de la cadena de custodia, validando así los resultados en su totalidad. De conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley para la Protección de la Familia, la Maternidad y la Paternidad, esta prueba genética no puede quedar con una simple opinión pericial, tiene que ser valorada con toda la fuerza de la ley para que a la niña sean restituidos sus derechos y no sean violados de esta manera el principio de prioridad absoluta y el principio de interés superior del niño establecidos en el artículo 7 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ciudadano juez, de igual forma, los informes del psicólogo forense y del trabajador social son muestra fehaciente de la vulnerabilidad extrema en la que vive la niña con su abuela materna. Por ende, no es solo pedir sea reconocido sus derechos de identidad, sino también sean dictadas medidas de protección sobre el patrimonio del causante, ya que se corre el riesgo de que este patrimonio sea distribuido sin tomar en cuenta la cuota parte legítima que le corresponde a la
Por ello, no solo pido que sea reconocido su derecho de identidad, sino también sea dictada una reserva de bienes y medidas cautelares sobre el patrimonio del decujus, para que así también sean protegidos los derechos hereditarios de la menor. De lo antes expuesto, esta Defensoría Pública le solicita a su señoría declare con lugar la demanda de fijación post-mortem sobre la menor identificada como Emma, y sea valorada oportunamente las pruebas de ADN y experticias genéticas que fueron realizadas Sobre la niña. sobre la niña Emma. Ordenen la ratificación inmediata en las actas de nacimiento de la niña Emma, insertando el apellido paterno y el reconocimiento del vínculo filial. De igual forma, también se solicita que se acuerde una medida de reserva de bienes sobre el patrimonio del causante y la asignación de un control judicial que estará a cargo del equipo multidisciplinario. Al igual, se solicita que se asigne un tutor o curador ad litem que sea el que proteja dicho patrimonio. Todo esto en concordancia con el artículo 78 de la Constitución, que nos habla sobre la protección integral. Paso adelante la ciudadana Adriana García. Buenas tardes, ciudadana juez. Yo le voy a hacer la pregunta a la testigo. Usted tiene que presentar, disculpe, Sí. presentar la ciudadana Adriana en calidad de testigo de la parte acusadora o la parte demandante. ¿Quién promueve la testigo? Usted. Buenas tardes, llamo a la señora Adriana Oropesa en calidad de testigo de la Unión Estable de Hecho de Carlos y el Pujo Alejandro Olavarría. Ajá, pero ya va. ¿Qué falta aquí? ¿Jura ustedes? Ah, la juramentación. ¿Quién la juramenta? El juez Mauro. Sí, usted. Y se levanta para juramentar. No. El alguacil no está investido de la autoridad para juramentar. Si es así, que Dios y la patria se lo premien, y si no, que se lo reclamen. Señora Adriana, ¿desde cuándo conoce usted a Alejandro y a Carlos? Hace aproximadamente 6 años, desde el año 2017. ¿Podría usted describir la naturaleza de la relación de esos últimos 6 años? Mantenían una relación estable, conviviendo con una familia. ¿Eran conocidos como parejas en el vecindario? Sí, eran reconocidos en el vecindario como pareja. ¿Presenció algún conflicto o separación prolongada entre ellos durante esos años de convivencia? No, nunca presencié conflictos ni separaciones prolongadas durante ese tiempo. Esto sí me parece. Señora Adriana, usted acaba de declarar que conoce del testigo de la relación que tenía el de Cuyos con el señor Carlos Rivas. ¿Con qué frecuencia observaba usted la relación de ellos? Los observaba con frecuencia como vecinos desde el año 2017 hasta el 2023. ¿Usted tenía conocimiento de que el señor Olavarría estaba casado formalmente con la señora Beatriz Sublet? Sí, pero ella no convivía ni hacía vida marital allí. ¿Usted observó alguna vez que ellos tenían algún negocio en común, algún movimiento por decirlo, como trabajo en conjunto?
amistoso. Ya va. ¿El ciudadano juez tiene preguntas que realizar al testigo? ¿Seguro? Ok. Pasa adelante la ciudadana Iris Polanco, trabajadora social. No, el testigo era la Tienen que llevar a la entonces la persona la ve. Ella tiene que llamar primero a lugar. Además, como una bala. Sí. Y después ella posteriormente. No, allí donde ella puede escuchar las preguntas que se van a hacer y responder. Ella está promovida por la parte del mandado. Ahora, bueno, tome el juramento, señor. ¿Jura usted decir la verdad? Levante su mano derecha. Levante su mano derecha. Ajá. ¿Jura usted decir la verdad? Solamente la verdad, únicamente la verdad. Si fuese, Si es así, si es así, la patria que se lo la premie, patria se lo compense, si no, o se lo demanda. que se lo dé. Ya usted juramenta. Buenas tardes, la señora Rubén Cachazur es testigo de la parte defensora, de la señora Beatriz Sublén. Ciudadana Rubén Cachazur. ¿Testigo como qué? ¿En calidad de qué? Es testigo, pero familiar, ¿no? Es testigo familiar, sí. Señora Durán Cachazur, ¿le puede decir por favor a este tribunal cuál era el vínculo que tenía usted con la parte con la señora Beatriz Sublén? ¿Qué tiene? ¿Cómo la conoce? La señora Beatriz Sublet le manifestó a usted en algún momento algún maltrato físico, psicológico o patrimonial por parte de Cuyus. En algún momento le dijo ella que tenía presión o sentía ganas de irse para asegurar su integridad física. Gracias, señor juez. La parte demandante ¿Parte de la ¿tiene alguna pregunta que hacer? Buenas tardes. La abogada demandante. ¿Considera usted que la migración de Beatriz fue una forma huida o fue una forma de resistencia a la violencia?
demandada no tiene objeciones a la pregunta. No. Pero, ¿saben por qué tendría que hacerse la objeción? Sí, porque se está pidiendo parte más allá de lo solicitado. Si es testigo, para quien está escuchando, si es testigo de hechos, no es testigo de pareceres, de suposición. Una pregunta que tienda a solicitarle al testigo que se pronuncie en función de lo que cree, de lo que piensa, de lo que opina, no es un testigo cuya opinión me interese conocer, porque no me está hablando de los hechos. ¿Okay? Esa es una pregunta que tiene que objetarse. Si las partes no lo hacen, el juez debe controlar la legalidad del procedimiento y la constitucionalidad, señalando esa pregunta no ha lugar, porque esa pregunta, la respuesta no me interesa. No me interesa conocer la opinión de la testigo, me interesa conocer los hechos. ¿Okay? Entonces se invalida, en ese caso se objeta, si no lo objetan ustedes, la objeta el juez. Se reformule la pregunta, abogado. ¿Okay? ¿Considera usted que la migración debe... Objeción, pero ya no pueden considerar. ¿Por qué decidió Beatriz la migración a España? ¿Fue una forma obvia? No, es una objeción, porque tú no puedes considerar ni puedes decir que, sino en vista de los hechos. No me toca a mí decir esta parte, ¿verdad? Porque pero usted se tiene que basar en los hechos, en los acontecimientos. Entonces tú tienes, en ese caso, la parte demandante le vendría a preguntar cómo le consta toda esa violencia psicológica y patrimonial. Diga usted en qué fecha observó, diga usted cuándo ocurrió, diga usted presenció tal cosa. Claro, como un hecho. Tiene que decirlo como si fuese un hecho. Ajá. Pregunte usted si no nos ve. Si ella no sabe preguntar, pregunte. A la parte que Ujú. ella escucha. De presencia. Señora Durazno, diga usted si usted en algún momento vio algún tipo de agresión de parte del señor Olavarría hacia la señora Sucre. Sí, lo vi. En una ocasión que estábamos todos reunidos en la familia, que había parte de las reuniones familiares que pasaron, y en una oportunidad Beatriz quiso tener un detalle con nosotros en cuanto a comprar algo para compartir, y Alejandro tomó una actitud muy agresiva, muy grosera, por el hecho de que ella la había comprado sin su autorización, hasta el punto de que se nos dañó todo el compartir. Beatriz estuvo llorando, estuvo en una situación bastante triste, y él frente a nosotros tuvo esa actitud, y luego en el auto nosotros vimos que estaban audicionando. Más allá de alguna agresión física, ¿usted logró ver, observar o palpar o estar presente durante algún tipo de, alguna otra manera o forma de maltrato o de algún tipo de maltrato hacia la señora Olavarría, hacia la señora Subleta? Éramos testigos de la familia de ese maltrato psicológico. El día de que Beatriz, cuando estábamos nosotros, nunca quería decir nada, siempre estaba toda apática, silenciosa, no quería decir, siempre estaba como cohibida. Y Alejandro siempre controlaba todo tipo de conversación que ella tuviera con nosotros, tanto en la misma casa como sus familiares. Muchas gracias. Y la parte demandante fue, se supone que tenía que terminar. ¿Tiene preguntas que hacer? ¿Puede hacer alguna pregunta? No, señor juez. Pase el Estado. Señor juez.
juez, disculpe, tengo una pregunta que hacerle a mi testigo. Señora Durasta Azul, su familiar, la señora Beatriz Sublet, le hizo comentario alguna vez de saber que el señor de Cuyos tenía alguna relación extramatrimonial con el señor Carlos Rivas. ¿Tenía usted conocimiento de eso? Es todo lo que quería preguntar. Pido la palabra, señor juez. Señor juez, aunque el matrimonio de Beatriz Sublet estaba solo en papel, ella no convivió el tiempo suficiente con el señor Alejandro. En vista de esto, nosotros se valora el principio de enriquecimiento sin causa bajo el artículo 1184 del Código Civil para que se reconozca el aporte patrimonial de la masa hereditaria a expensas del esfuerzo de nuestro demandado. Marisela, esta solicitud que está haciendo específicamente se encuadra en qué dentro del proceso de la audiencia. Esto es una réplica, porque si es una réplica, tienen derecho a contrarréplica la parte demandada. ¿Sí me explico? O sea, no es como que en la audiencia se me ocurrió algo y yo puedo levantar la mano y pedir que me dejen hablar. No procede así. Y en ese sentido, tanto el juez como la ciudadana secretaria tienen que ser celosos de que no se ocupe el tiempo, porque si no, habrá partes que van a decir, no, se me ocurrió otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y no van a dejar. Entonces, ese comentario es saludable que se haga, pero al final dentro de las conclusiones. ¿Sí me explico? Para que pueda haber réplica y contrarréplica de la parte demandada. ¿Okay? No en este momento en particular. Hay que ser celoso de ese espacio. Okay. Una pregunta para nuestro testigo, la señora Durán. ¿Tuviste en algún momento conocimiento de la preferencia sexual del señor Alejandro Olavarría? ¿En algún momento demostró tener alguna otra preferencia sexual? En la familia nos reíamos mucho de sus actitudes. Muchas veces cuando estábamos todos compartiendo tal vez un poco de incómodo, y tipo de gente que con comentarios y unas actitudes un poco raras hacia otros amigos de los familiares. Y estábamos siempre en risa. Pero oficialmente, Alejandro siempre tuvo una conducta como limitada con nosotros. Entonces nunca hemos podido verlo oficialmente, pero en la familia siempre comentábamos eso. Gracias. Pasa adelante, pasa el esclavo. El doctor psicólogo Jesús Gutiérrez. El licenciado en psicología en Venezuela, se gradúan de licenciados en psicología, obtienen el doctorado, se hacen estudios de pregrado. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pudo usted decir la verdad? Levante su mano derecha. Levante la mano derecha. ¿Pudo usted decir la verdad, solamente la verdad, únicamente la verdad? Si es así, Si que es la así, los premios. que la patria los premios, si no, que los demandan. Ya usted es juramentado. Buenas tardes, licenciado. ¿Puede decirle por favor a esta sala si la señora Beatriz Sublet en algún momento fue su paciente? Sí, fue mi paciente. ¿Cuál era su actitud a nivel psicológico? ¿Cómo la encontró usted al momento de su evaluación? La señora tuviste mi evaluación con Alejandro, es una buena profesora que está aquí en la vida de ella, definitivamente. De hecho, haber huido del país realmente en una forma de sobreprotección la hace víctima mundial y como se llama.
¿Le mencionó ella alguna vez haber tenido problemas con el de Cuyos por tener una relación extramatrimonial con un hombre? ¿Le afectó eso a ella emocionalmente? Realmente no, realmente mi relación con mi paciente Beatriz fue netamente sobre su violencia y su homosexualidad, pero nunca tuve más conversación en cuanto a la experiencia sexual de Es todo, señor juez. La parte, una acotación. El ciudadano psicólogo era psicólogo personal de la parte demandada. No. Ajá, vamos a ponernos de acuerdo. Porque él es o no es miembro del equipo multidisciplinario. Si es miembro del equipo multidisciplinario, no tendría cualidad para poder fungir como perito en este procedimiento si era además el psicólogo de cabecera de la señora. Se pila con eso. ¿Ok? O sea, un detalle que parece una ligereza, pero es una gravedad fundamental. Porque si él está llamado a comparecer y a participar en el procedimiento como perito y tiene un conocimiento previo de los hechos, él tiene que inhibirse, porque no tiene cualidad para actuar en el procedimiento, porque se vería su opinión afectada en función del conocimiento que tiene de los. O sea, que esas preguntas no tienen sentido, ni hacérselas ni que las responda. ¿Ok? ¿Puedo responderlas? Bueno, porque estamos en un proceso educativo, pero si no, ok. Licenciado, le voy a reformular la pregunta. ¿Ha tenido usted contacto con la señora Beatriz Sublet para evaluarla psicológicamente en los últimos días? Sí, tuve contacto para hablar por la determinación que me dio el juez para ser experto en este caso. Para dar mi evaluación psicológica tuve que hablar. Gracias. Buenas tardes, licenciado. ¿Me podría decir qué impacto emocional ha tenido en Beatriz la violencia vivida durante su matrimonio? La violencia psicológica por de manera agresiva por Alejandro ha dejado huellas profundas que se manifiestan en la estructura de la vida de Beatriz. Esta, lo que llamamos intención aprendida, el hecho de haber vivido a otro país sin divorciarse totalmente, porque era un estado de supervivencia, donde la prioridad era la distancia física como la resolución legal, posiblemente por medio de esa represalia o otra perspectiva. Con respecto a la niña, ¿cree que la falta de reconocimiento legal de su padre podría afectar su identidad y el desarrollo emocional? Totalmente el impacto en la menos descrito para tu desarrollo cognitivo, la crisis de identidad, el reconocimiento legal resulta de una validación social y afectiva de esos límites de lo que viene, ese como secreto, porque no hubo escándalo, dio mensaje de resistencia a algo de consenso. Ok, es todo, señor juez. Gracias. Ajá. ¿Y el juez? Hoy. Ah. Licenciado, buenas tardes. En relación a la menor, A la niña. a la niña E, ¿qué impacto ha tenido en su desarrollo la ausencia de reconocimiento paterno y la situación de exclusión? La ausencia de reconocimiento paterno por parte de su padre, la exclusión por parte de un otro heredero y un mensaje de que esto existe desde un secreto. Un secreto es algo vergonzoso, lo que afecta tu autoestima y su sentido de vida. Además, esta fracaría familiar derivada de la imposibilidad de hacer a los bienes responsables agravo como inseguridad crónica, lo que es una contraviniendo tu interés superior y su derecho de identidad. ¿Cómo afectaría su bienestar psicológico el reconocimiento frontal de su identidad? Dentro de la psicología existen factores que se llaman deseo de identidad, que es la de sentido vulnerable. Y la existencia de un secreto. Tenemos la validación social y afectiva y tenemos la seguridad del bienestar, que el reconocimiento legal y automáticamente de los derechos procedurales de seguridad social.
relación a la evaluación del señor Carlos Rivas, presenta indicadores de un duelo complicado tras pérdida de quien fue su proyecto de vida familiar durante 6 años. Disculpe, señor, ¿me puede repetir la pregunta? Se escucha entrecortado. Referente al señor Rivas, señor Carlos Rivas, que es la otra parte, presentan indicadores de un duelo complicado tras la pérdida de quien fue su proyecto de vida familiar durante 6 años. ¿Y no hay objeción por parte de la parte demandada? No, esa pregunta, el licenciado fue... Ciudadano, con el debido respeto, autoridad y a las necesidades claras del doctor, debo reiterar y precisar el mercado central principio, tanto como fue operado por el tribunal en el auto 10 de la 425 y emisión parcial en la de comisión exclusivamente a la evaluación psicológica de la futura Beatriz de la niña. Ok. O sea, todavía no lo mandaron a evaluar nunca a Carlos. Pero no formulé la pregunta. Referente a la señora Beatriz, presenta a la ciudadana rasgos de trauma consistentes con víctimas de violencia psicológica o patrimonial. Sí, totalmente. La coherencia relata a la ciudadana Beatriz suple es totalmente compatible con el factor de la conducta de la víctima que actúa por violencia psicológica, la postura de sufrimiento de únicamente la coherencia. Bueno, mi valencia de relato de la víctima de violencia es un indicador de la sociedad. Es un relato coherente con el de una mujer que huye por autoprotección. Totalmente. Dado los estudios y las pruebas que se levantaron y se la señora Beatriz, es totalmente coherente tu relato con la estructura de vida. Muchísimas gracias, licenciado, por favor. Ok, nadie le pregunta al ciudadano psicólogo sobre la abuela de la niña. Para nadie es importante con quién vive la niña y con quién está la niña. Ok, bueno. Tanto el estrado, la ciudadana Ingrid Polanco, trabajadora social. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la niña M y su abuela materna? Buenas tardes. Las condiciones actuales, debido a la designación por este tribunal, fue supervisada en el barrio Mamera Laíno, la cual vive en un estado de vulnerabilidad en una casa precaria de techo de zinc y bloque, en una zona con servicios precarios de primera necesidad como es la luz y el agua. En cuanto a la falta de economía de la abuela por su alta edad, lleva a la niña a una hambre oculta y no está teniendo educación. ¿Recomendaría la asignación de recursos para garantizar la subsistencia de la niña durante el litigio? Sí, rotundamente es improrrogable es improrrogable seguir manteniendo a la niña en un nivel de hambre oculta, la cual se observa desnutrición, se observa la salud ha tenido baja, ya que tiene 1 año y 8 meses que no existe pediatra, por lo cual se recomienda a este tribunal a ser presente y ser improrrogable la responsabilidad de la niña. Entonces, Parte demandada. Buenas tardes, licenciada. Tengo
mensualidad a la niña. Bueno, tengo entendido no, porque es así como que parece ser me contaron un chisme. Por eso, Porque Tiene que eso, estar, o sea, tiene que haber evidencia de que en no efecto hay existía. evidencia que diga que en realidad, o sea, todavía la abuela no ha presentado su evidencia de que él la mantenía o pasaba algún tipo tangible De monumento. de monumento o manutención. En este caso, recomiendo que se pregunte eso. Se constató el estado actual en que vive esa menor, Esa niña. la niña Emi. El estado actual de convivencia, de habitabilidad. Se constató, o sea, lo vio, Usted como trabajadora social constató el estado vulnerable de habitabilidad, de alimentación de la menor, De la niña. Sí, yo como trabajadora social designada por este tribunal constaté y durante la prueba derogada fueron evidenciadas fotos de donde habita la niña, que es una zona precaria y de contaminación geológica, lo que está influyendo en el crecimiento de la niña. Mi representada no está mi representada no está cerrada a brindarle apoyo económico a la niña siempre que se muestren con las pruebas que solicitamos ante este tribunal. Lo que queríamos constatar era eso y saber qué persona o quién considera ustedes o el núcleo que rodea a la niña sea responsable de esto La responsable hasta el momento ha sido su abuela, ya que la niña al nacer, la madre murió en el parto y no tiene ningún familiar a sus alrededores para asumir esa responsabilidad. ¿Cree que tenga la capacidad? Su mayoría de edad la debilita. Entonces, Después tiene previsto. ¿Cuáles son las condiciones habitacionales y de seguridad de la niña Emi? Buenas tardes, señor juez. Las condiciones habitacionales son totalmente vulnerables, ya que, como fue mencionado anteriormente, vive en una casa de zinc y de bloques en alto riesgo en el barrio Hino, la cual está en derrumbe cada vez que se constata una lluvia o algo por ¿Se evidencia alguna situación de privación que amerite medidas de ejecución inmediata? Sí, rotundamente, ya que la niña se ha detectado un hambre oculta, la cual tiene una dieta solo de harinas y no está obteniendo proteínas, lo cual está afectando en su crecimiento a su temprana edad, que para el futuro puede complicarse mucho más. Y en el estado de vulnerabilidad que vive la niña, tener un episodio de salud bajo sería muy caótico. Ok, ya va. Dos cosas. Uno, porque esto es didáctico, ¿no? Los peritos, los miembros del equipo multidisciplinario, que no son un órgano judicial, el equipo per se no es un órgano judicial, como se dijo en alguno de los foros. El equipo multidisciplinario es un servicio que se presta al tribunal, ¿ok? El órgano jurisdiccional es el tribunal, por excelencia. Cuando acuden a la audiencia, acuden a ratificar los dichos de su informe. A eso va. Y dentro de las primeras cosas que hace el tribunal es precisamente en cabeza del juez señalarle ciudadano perito, sea psicólogo, sea médico, sea trabajador social. Ratifica usted en todas y cada una de sus partes el informe consignado en fecha tal, que riele los folios tales y mejores del expediente signado con la nomenclatura tal y cual igual. Sí, ciudadano juez, lo ratifico. Perfecto. Si hay algún otro comentario que usted quiera agregar, algún otro, sí, no, lo hace. Y ahí se procede a la pregunta. ¿Hay alguna de las partes que tenga alguna pregunta que quiera adicionalmente hacer? Si no, usted procede. ¿Ustedes creen que de lo que se ha dicho aquí, de lo que ha dicho la compañera, surge alguna duda en relación a algo de lo que ella haya mencionado? ¿A nadie se le ocurre nada? ¿No? ¿Seré yo la única que tiene la duda?
¿Qué es hambre oculta? ¿Qué significa hambre oculta? La hambre oculta ha sido, El hambre oculta. el hambre oculta ha sido señalización de la desnutrición que tiene la niña, lo cual se le dice hambre oculta por lo cual estaba consumiendo harinas. La niña se puede ver sin hambre, por decirlo así, pero ha tenido una dieta muy baja por la cual no sustituye sus necesidades por su minoría de edad, no ha contemplado su desarrollo. Otro detalle. La abogada demandante, cuando está señalándole a la trabajadora social, si la niña estaba escolarizada, olvida que la niña tiene 4 años. Entonces la niña no tiene que estar escolarizada 4 años, solo hace parte de un maternal, ¿ok? A eso iba. Por la edad debería tener en un maternal estimulación de temprana edad. Todas las preguntas que realiza el ciudadano juez a la ciudadana trabajadora social aparecen o tienen que aparecer en el informe. ¿Qué sí me llamaría a mí la atención si soy la juez del caso? Estoy viendo el informe en función de lo que me entregaron. ¿Dónde está la relación económica de lo que se supone que percibe la ciudadana? del padre si tiene eso La que está determinando. La abuela. ¿Cuánto percibe? ¿Qué percibe la abuela? ¿Cuáles son los ingresos y los egresos de la abuela? Por eso es un informe biopsicosocial. Biológico porque ella las ve y en función de la formación que tiene el trabajador social lo identifica. Una femenina de tal característica, de tales edades, de tal, otra femenina de tales edades, no sé más. 5, está consciente, no es consciente, está en un periodo ya senil, como menciona, tiene capacidad para resolver y dar respuestas claras, patatín, patatán, patatín, pum, social. ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Con quién vive? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gasta? Esa relación tiene que ser lo suficientemente diáfana como para que del informe saque el tribunal sin necesidad de preguntarle al trabajador social. ¿Qué se está muriendo de hambre? Esta gente no tiene con qué vivir. Esta gente lo que está recibiendo, si es que recibe, cuando lo recibe, porque ya tiene que haberlo dicho, recibo mensualmente, cada 2 meses, cada 3 meses, 100 bolívares. 200 bolívares, que con eso hago un mercadito, no sé más, y me ayudo con la bolsa clave y todo lo demás. Ese es el tipo de información que se supone se arroja allí. Y no la fundamentación jurídica de esto equivale a tal cosa, no, se le está violentando a la niña, tal. Eso no lo hace el trabajador social. Ni el psicólogo, tampoco menos. El psicólogo es de los que menos fundamenta jurídicamente su informe, porque su informe tiene que ver específicamente con lo que aprecia en función de las pruebas psicológicas que le aplica la parte en las por lo menos 3 entrevistas que realiza a esa persona. Y él tiene que haber evaluado, o tendría que haber evaluado, aun cuando no se lo haya pedido el tribunal, a la abuela, porque la abuela conduce a la niña no fue sola, no tiene nada para hacer, entonces la niña comparece acompañada de su abuela, es la abuela quien me habla de que la mamá falleció, que si la niña come, si la niña no come, si se levanta, si no se levanta, sí, eso se lo dice es la abuela. Por eso es que ese informe es en esos términos y se cruza tanto lo que dice el psicólogo como la trabajadora social en un mismo informe que consigna al tribunal. ¿Sí me explico? Ok. Una pregunta. La trabajadora social llega al estado de desnutrición o como ella dice. Puede evidenciarlo. Ajá. Puede hablar sobre la base de lo que ve. Ajá, pero ella tiene, me imagino, debe tener un soporte que sería de un pediatra que le hace la evaluación. El equipo multidisciplinario se supone que tiene médico. Se supone. En la actualidad, tiene un solo médico, el equipo multidisciplinario, para la totalidad de los 17 y 18 tribunales que tiene el circuito judicial de una de la área metropolitana de Caracas, por decir algo. ¿Okay? Ahora, por la formación que tiene el trabajador social, sabe si las características biológicas por encima de la niña reportan que es una niña que puede estar desnutrida, porque un niño desnutrido se le conoce por el abultamiento, entre otras cosas, por el abultamiento del estómago, por las cuenquitas de sus ojos, por la manera como se representa, por cómo tiene mustia la piel apagada, la mirada, no tiene brillo, el cabello seco, reseco, pajizo, ¿okay? Quemado.
hay muchas características que le permiten al miembro del equipo multidisciplinario, en función de su experticia, determinar si es una niña que puede ser identificada como desnutrida y señalar si tiene características en su pero en función de la tabla tal, mengual y tal, de desnutrición. Y si amerita un abordaje inmediato con médico pediatra, con un nutricionista, una adecuación, tratamiento médico y todo lo demás. No puede el trabajador social jamás decir sí, que le dicten una medida provisoria, que le dicten una pensión de alimentos, que tampoco se dice pensión de alimentos, es obligación de manutención, no tenemos que establecer algo. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ajá, continúa con Luis. Cerramos el paréntesis. El juez le preguntó, ya se puede retirar, pero dígaselo, pues, yo le pregunté, pero no continuó en la dinámica. No la despidió, sino que ella se fue solita. Me despidió el Basili, por eso me despidió. Ok, bueno, menos mal. Se le pasa de estrado la abogada María García, fiscal del Ministerio Público. Buenas tardes, señor juez, ciudadana secretaria, ciudadana defensora, ciudadanos abogados demandantes y ciudadanos abogados defensores de parte de la ciudadanía y demás público asistente, el equipo técnico designado por el turno. Esta fiscal del Ministerio Público, en atención con los preceptos establecidos en el artículo 285 constitucional y el artículo 170 de la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña y Adolescente, viene a dar una pequeña opinión con respecto a las preocupaciones que he tenido del estudio. Una pequeña opinión, no. El fiscal del Ministerio Público viene a dar la opinión. Vengo a presentar mi opinión formal respecto al estudio de las actas que constituye el expediente llevado por ante este tribunal. De manera muy preocupante, he estado escuchando cada una de las intervenciones que ha hecho el equipo multidisciplinario. Realmente creo que en este punto todavía hay muchos vacíos. Ciudadano, pues, que esta representación le va a solicitar a usted que se tome de manera inmediata con respecto al interés superior de la niña y con respecto a los derechos y garantías que tiene ella, que han sido no vulnerados de manera intencional, por cuanto tengo entendido que el ciudadano Alejandro Olavarría estuvo prestando se encargaba de la manutención de la niña, independientemente de que no hubo en ningún momento un reconocimiento legal, así se deriva de las actas de nacimiento de la niña, por cuanto solamente lleva los apellidos maternos. Para esta representación fiscal igualmente es muy preocupante el hecho de que la custodia de la niña esté en la persona de su abuela, que es una persona que también es una persona vulnerable ante el Estado venezolano, y que más allá de las solicitudes que se ha hecho a instancia del Estado, ha sido muy poca la respuesta que se ha obtenido en este sentido del estudio de las actas. Esta representación fiscal pudo conocer que se inicia el proceso a través de una acción intentada por el ciudadano Carlos Rivas, a los fines de que se le reconozca sus derechos como cónyuge del ciudadano Alejandro Olavarría, como concubino en una unión estable de hecho. Asimismo que se solicite que se le reconozca sus derechos para la partición hereditaria, así como su derecho en la comunidad de bienes.
Principalmente voy a iniciar o voy a partir del hecho de que nuestra legislación, con el respeto que tiene aquí las defensoras y con el público presente, nosotros en nuestra legislación no se contempla en ningún lado la unión de personas del mismo sexo. El artículo 77 de nuestra Constitución habla en cuanto a la institución del matrimonio, que debe ser entre un hombre y una mujer. Además de eso, también establece que el requisito y tipo de que las personas sean libres, que no sean casados, que no estén divorciados o en dado caso que sean viudos. Del estudio del nivel de demanda se denota que de la misma voz de la defensa establece que el ciudadano estaba en conocimiento que el señor Alejandro Olavarría era una persona casada. Entonces, partiendo de el derecho venezolano contempla y garantiza una protección especial e integral a la familia, al matrimonio, y bajo esos preceptos sería, no digamos contraproducente, sería existiría como una doble moral, y esto lo digo yo, existiría como una doble moral por parte del legislador si estableciera el reconocimiento del matrimonio, pero es que además se reconociera una unión estable de hecho entre personas y cuando la persona está casada. En este caso, la ley, el artículo, existe una sentencia de la Sala Constitucional, si mal no recuerdo, del doctor Damiani, creo que es la 1060, que habla de las uniones estables de hecho y que establece como requisito sine qua non que la persona sea libre. Ajá, hay una acotación. Eso jamás lo puede hacer el juicio. O sea, yo creo que es la sentencia tal, más o menos, si no mal no recuerdo. Tiene que ir con la sentencia clara y la definición específica de lo que se está alegando. Usted le está dando la cara a un juez en función de su representación del fiscal general. Usted no puede ir a ver si me acuerdo. ¿Ok? A través de la sentencia 1060 de la Sala Constitucional establece que se reconoce las uniones estables de hecho y se le va a equiparar de los mismos derechos que el matrimonio. Sin embargo, se establece también que para que sea válida esta unión, debe ser entre personas que sean libres. Voy ahora, conforme a la sentencia 190 también de Sala Constitucional, que nos habla del matrimonio, de la unión estable de hecho homoparental, que en esa misma sentencia se ratifica, se reconoce el derecho que tiene la persona según lo consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 21, el derecho de la libertad, de decidir, el derecho a la igualdad, contemplado en el artículo 21 y en el artículo 46, es consagrado referente a su disposición en este punto. Si bien nosotros podemos reconocer que ellos, las partes establecen que el ciudadano Carlos Rivas tenía una unión concubinaria y convivía con el señor Olavarría, es preocupante para nosotros que se pretenda en este caso un reconocimiento, aun cuando persiste el matrimonio con la señora Beatriz Sublet, que independientemente de que no hicieran vida en común en esos momentos,
así como manifiesta no solamente la defensa, sino también las personas, las testigos que se promovió ahorita en el juzgado. Si bien es cierto eso, no es menos cierto que los derechos de esa unión matrimonial no cesan por el hecho de que él inicie otra relación. En dado caso, para que pudiera ser válido ese vínculo, se tuvo que haber iniciado primero un proceso de divorcio, se tuvo que haber divorciado con una sentencia definitivamente firme, para que así el señor Carlos Rivas, en dado caso, pudiera optar a la masa de gananciales y así como de la herencia, de la masa de la herencia del señor Alejandro Olavarría. Por lo que esta representación fiscal le solicita que con respecto a la solicitud del reconocimiento de la unión homoparental o de la unión estable de hecho, se declara sin lugar porque no tiene ningún asidero jurídico que pueda convalidar esa solicitud. Asimismo, con respecto a la solicitud de la partición referente a los bienes que fueron adquiridos, a la masa adquirida en la comunidad, eso se dejaría a consideración por cuanto el Estado venezolano establece y le da garantía al matrimonio, el matrimonio, la familia, como base de nuestra sociedad, por lo que más se podría desconocer los derechos que ya han sido adquiridos plenamente por la señora Beatriz Sublet y que no ha sido extinto por cuanto no existe una sentencia definitivamente firme que pueda corroborar que existe una separación legal establecida. Asimismo, con referente al punto que hoy nos trae aquí a esta representación del Ministerio Público, solicito con respecto al artículo 8 y al artículo 70 y el artículo 78 de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes con respecto al interés superior del niño y de los niños como sujeto de derecho, se le reconozca de manera inmediata por cuanto de las revisiones de las actas que tuvo lugar y que pude hacer observación. En audiencia de mediación se solicitó la prueba biológica y a pesar la realizaron, tengo entendido que se realizó y tengo entendido no, se realizó. De esta prueba se puede, de los autos se arroja que existe la prueba que fue realizada y que la misma existe un tipo de impugnación por parte de la representación legal de la parte demandada. En ese sentido, nosotros solicitamos que la prevalencia por encima del interés superior del niño, en tanto, y solicitamos que en tanto sea esclarecido ese punto que es crucial, se tome en cuenta que el señor Carlos Sublet mantenía una relación con la niña de trato de padre e hija y que en la comunidad donde se desenvuelve la niña era reconocido este señor que era su papá, más allá de que la niña no llevaba el nombre, no tenía el apellido legal de su padre. Nosotros le solicitamos a este honorable tribunal que hasta tanto se ratifique nuevamente la prueba de ADN que se solicitó en su momento y que ratificó la defensora pública en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, solicitamos ratificamos esta prueba. Asimismo, de los estudios de las actas, se tuvo conocimiento que por parte de la representación legal
de la ciudadana Beatriz Suble, las abogadas habían hecho una propuesta de fideicomiso. Entonces solicitamos que la misma sea acordada con prontitud a los fines de poder salvaguardar los intereses de las niñas que hoy están siendo atendidas. Con respecto a las interrogantes que se hicieron a todo y a cada uno de los testigos, bueno, nosotros ya habíamos hecho revisión del expediente y creo que en este punto esta representación fiscal no tiene más nada que establecer, más que agradecer de antemano su atención y el pronto cumplimiento a las solicitudes realizadas por la defensa, así como por este fiscal. Es todo. Viene ahora la réplica de la contrarréplica, ¿no? La prueba. Los elementos probatorios, los documentales, okay, que se van a consignar. Okay. ¿Qué pueden hacer entonces? Señor juez, buenas tardes. Aquí tengo las pruebas fehacientes de mi representado Carlos Rivas, donde ya nombré que mantuvo una relación con el fallecido Alejandro Lavarriga. Las siguientes pruebas exhiben fotografías de la vida en común, facturas de servicio público a nombre de ambos y la carta de deseo que le dejó Alejandro a mi representado Carlos Rivas. También tenemos unas pruebas donde se solicita la rectificación del informe de ADN post-mortem para la niña y la pericia contable para cuantificar los aportes económicos de Carlos hacia la niña. Esos documentales se supone que están en el expediente. Ellos lo que están es ratificando. En ese momento el juez no lo revisa como que se está enterando, pues eso se supone que ya está. No, el país salió de esa casa. ¿Algo más que quiera decir la parte demandante? Sí, la parte demandante. Entrégalo. Eso es lo que me llevo yo. Ciudadanos, aquí le estoy entregando las citaciones que hizo la señora Beatriz Suble ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas por el maltrato y el abuso que sufría la señora. Está el acta de matrimonio, están las actas de nacimiento de los legítimos y la declaración jurada de ambos. Muchas gracias. ¿Y ahora? O sea, no puede quedar que ven. Si no hay nada que agregar, viene ahora la clausura de cada uno. Si no hay réplica ni contrarréplica, cada quien va a dar su alegato de cierre y su conclusión. Sí. Si esto fuese un juicio de verdad. No, no va a pasar. Bueno, evidentemente. Exacto. Pero adicionalmente a eso, tendría que haber constado en expediente la escucha de la niña. El juez ha debido garantizar el derecho a opinar de la niña y nadie lo prometió. Mediante la abuela. No, eso es un acto personalísimo de la corte. El juez en ese momento solamente se entrevista con la niña. ¿Puede estar presente la abuela o no? Lo tenía en cuenta, pero no lo... No, es tan importante que es un acto procesal que si no se realiza ocasiona la vicia de nulidad absoluta la totalidad de las actuaciones que se hayan realizado y se ordena reponer la causa hasta el momento en que sea menester escuchar a la niña. Y ahí es un pelón de fiscalía y un pelón de la demanda. En la adhesión, que se escucha. En la adhesión. Pero
Aquí, en el momento en que hablo, puedo decir, debo constancia, que no se nada, que no se nada, que se debe escuchar a la niña, se tiene que garantizar. Bueno, yo tenía pensado decirlo en el cierre, porque como usted dice que lo haces al final, entonces, claro, lo que nos organizamos fue como cuando yo entrego mi adhesión, solicitarle al juez que de verdad, o sea, tome en consideración la afiliación y que en el momento de entrevistar a la niña considere no vulnerar más sus derechos, algo así. Sí, claro, pero no es para que consideren, es para que le escuchen. En función de lo que establece el artículo 80 de la ley. Ajá, ok. Ajá, ahora. Ok. Señor juez, buenas tardes. Este juez hay que dejarlo en parroquia. Sencillito por allá. Señor juez, buenas tardes. Como abogado demandante de mi representado Carlos Rivas, ya las pruebas emitidas, ya entregadas, hablamos de la carta de deseo que le dejó Alejandro Lavarría a mi representado Carlos Rivas y por la ratificación del informe de ADN post-mortem para la niña, ya que sabemos que la unión estable de hecho en el mismo sexo homoparental no queda, como lo dijo la fiscal, la inquisición de paternidad queda aprobada por la certeza del examen de ADN de la niña, lo que comprueba la afiliación de la niña y del decoro. El derecho de identidad de la niña es absoluta según el artículo 78 de la Constitución. Solicitamos que como consecuencia de esta inquisición se declare a la niña como heredera universal, garantizándole que el patrimonio que por derecho le corresponde, bajo el régimen del Consejo de Protección del ONU, para asegurarle así su futuro. ¿Cómo? Perdón, repite aquí. ¿Qué? Ajá. Solicitamos que como consecuencia de esta inquisición se declare a la niña como heredera universal, garantizándole que el patrimonio que por derecho le corresponde, bajo el régimen de la ley orgánica de protección de niños y adolescentes, para asegurarle así su futuro. Ok, así sí. Sin más nada que acotar, permiso. Ciudadanos, pues, escuchando lo que dice la parte demandada, la carta de deseos no puede ser tomada como un documento público, puesto que no está notariado. Mi defendida no está en contra de que a la niña se le den sus derechos como hija legítima, pero no puede ser declarada heredera universal, puesto que el de Julio tiene 2 hijos legítimos nacidos en matrimonio previo. Ellos también tienen derecho a lo que el de Julio ha dejado en vida. Es todo. Es todo. ¿El que piden? Ustedes en esas peticiones tienen que pedir que más piden. Se le solicita al tribunal que se designe un tutor o curador en base a la niña, para que administre la cuota sucesoral que le será concedida o cuando ingrese a la declaración sucesoral como hija legítima del ciudadano Alejandro Lavarría, se le reconozca su cuota parte y este acervo se le constituya en un fideicomiso hasta su mayoría de edad, teniendo un tutor para que se le sea administrado y cuide de este patrimonio. Igualmente, se solicita que se le considere, porque esta parte está consciente que durante los 6 años de convivencia con el señor Carlos Rivas, ¿verdad?, previa prueba de que haya aportado a la comunidad de bienes gananciales, se le considere una cuota de participación, pero como consideración, más no va a pertenecer a la comunidad sucesoral, por cuanto él nada más se tomará como un socio de la empresa y se le reconozca su contribución. De resto, se pide que
el acervo hereditario se ha repartido, como lo indica el ordenamiento jurídico, ¿verdad? El 50% para la cónyuge y del otro 50% la cuota parte que le corresponde a la cónyuge con los 3 hijos restantes. Y dentro de todo, previa coacción de la participación y aporte del señor Carlos Rivas, se le reconozca una cuota aparte. Otra cosa que se le solicitamos, que lo hicimos en impugnación sobre la violación de la cadena de custodia. ¿Por qué? Y el rigor, el técnico de rigor. Porque pedimos al demandante que nos demuestre, o que demuestre, el seguimiento de esa prueba de ADN post-mortem, el rigor mortis, ¿verdad? Y todo lo que conllevó, quién fueron los expertos que asistieron en ese momento, el informe pericial que diga que en efecto sea muestra del ciudadano, del difunto Alejandro Lavarría. Y previo a todo esto, ¿verdad? También se le impugna esa carta de deseo, por cuanto, si bien es cierto, tendría que haber sido sometida a trasfotenia y todo lo demás para saber si efectivamente es de puño y letra del ciudadano Alejandro Lavarría, para poder, previa su observación, ser tomada en cuenta, pero a los efectos se declara como inoficioso, porque esto es un papel, simple papel, que no tuvo como más testigo ni fue presentado ante un notario público como lo exige nuestro Código Civil. Gracias, juez. No tengo contrarréplica, estoy de acuerdo con la contraparte de que ya que las pruebas están allí documentales de todos los aportes que hizo nuestro representado Carlos Rivas, se encuentran allí y durante todos esos 6 años que tuvieron de convivencia. No tengo más nada que decir. Señor juez, presento mi escrito de adhesión a la demanda, en la cual solicito que se declare, por favor, que se declare con lugar y que por favor sea ratificada con la celeridad posible el acta de nacimiento de la niña, donde pueda ser reconocido su apellido paterno y pueda entrar en la masa hereditaria del patrimonio del DEPUC, al igual que se le nombre curador ad litem o un tutor que sea el supervisor de su patrimonio, y se le haga un control judicial con un equipo multidisciplinario para que así constatar de que se le sigan restituyendo los derechos que les corresponden a la niña. Es todo. Ciudadano, la representación del Ministerio Público solicita en este momento que se ratifique en todos los contenidos de derecho los alegatos establecidos por la defensa que vela por el interés superior de la niña. Asimismo, le solicitan que el informe perito técnico referente a la cadena de custodia que se realizó en relación a la prueba de ADN post-mortem en la exhumación del cadáver del ciudadano Alejandro Lavarría se ha traído a los juicios en pruebas certificadas y asimismo que sean interrogados los peritos y los expertos que estuvieron presentes en el acto, porque para esta fiscalía resulta inoficioso hacer una nueva exhumación del cadáver, por cuanto ya está la prueba, ya se hizo y es simplemente mero capricho de la defensa para intentar desestimar esa prueba. Más allá de que resulta contradictorio, porque por otro lado ellas están reconociendo los derechos legales que tiene la niña. Así que solicito esta prueba sea traída a juicio. En este momento presento mi escrito de señor fiscal. Asimismo solicita que con respecto a la solicitud realizada, ratificar esta representación del Ministerio Público que con respecto a la solicitud realizada por la parte demandante se han desestimado por completo todos los alegatos y así como ya estableció
solicitó aportar en el juicio los aportes que se hicieron durante la adquisición de la masa que tuvieron, que construyeron durante el gobierno. Es todo. Este tribunal ha visto las pruebas científicas, los informes sociales y los alegatos legales. La decisión que dictaré a continuación no solo buscará la equidad matemática, sino que la justicia restaurativa, el derecho. Mauro, antes, el alguacil y la secretaria anuncian que la audiencia se cierra y usted se retira minutos, que van a ser por supuesto muy breves. Usualmente apenas el juez tendrá unos 5 o 10 minutos para ir a tomar agua, ir al baño, refrescar si alguna cosa cambió en cuanto al dispositivo que ya tenía previsto y luego viene y lo mismo. Ya lo hicimos. Bien breve, pero eso es lo que procede. Este tribunal declara cerrada la audiencia, ¿verdad? Y el ciudadano juez se ausentará de la sala para deliberar su dispositivo y las partes permanecerán acá en la sala hasta tanto el retorno. Entonces, eso técnico. Este tribunal declara cerrada la audiencia. Este tribunal declara cerrada la audiencia. Póngase. Se retira el ciudadano para deliberar todo lo del tribunal. Pueden permanecer sentados. Para que venga el dispositivo. Ok. Se va. Usted fue, va de verdad al baño, ¿no? Está corriendo al baño. Allá al final. Allá, y ellos no son los que están. Este es un tribunal. Ah, sí, ¿para qué? Todos levantamos y ingresa el ciudadano. Ingresa el ciudadano juez. Lo dice el alguacil. Pero digo al secretario. Todo el que ingresa el ciudadano juez A la sala. a la sala. Puede sentarse. Este tribunal ha visto las pruebas científicas, los informes sociales y los alegatos legales. La decisión que dictará a continuación no solo buscará
derecho a la identidad, el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a la no discriminación. Son las brújulas de este fallo. Escuchadas las partes, este tribunal concluye: la justicia no es ciega ante la realidad social. Este juzgado declara con lugar la demanda de inquisición paternal y la paternidad post-mortem, basado en el interés superior del niño y los resultados de la experticia hematológica. Queda aprobado el vínculo biológico entre el decurius Alejandro Olavarría y la menor niña M. La niña. Es por tanto heredera legítima con todos los mismos derechos de los hijos residentes en el extranjero. Este juzgado fundamenta la protección de la niña M en el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. La decisión de la posesión del Estado y las pruebas biológicas confirman la paternidad, otorgándole carácter de heredera forzosa. Se analiza la pretensión del señor Carlos Rivas bajo la sentencia 190 del Tribunal Supremo de Justicia de 2008, la cual prohíbe la discriminación por orientación sexual. Queda aprobada una convivencia pública y notoria por 6 años que constituye un proyecto de vida familiar. No obstante, la sentencia 1682 del Tribunal Supremo de Justicia del 2005 exige la libertad del Estado para que una unión estable produzca efectos sucesoriales plenos. Dado que el matrimonio de la señora Sublet no estaba disuelto legalmente, el señor Carlos Rivas no puede ser reconocido como un cónyuge sobreviviente. Sin embargo, para evitar un enriquecimiento sin causa, se le reconoce el derecho a la participación de una comunidad ordinaria de bienes sobre los activos adquiridos durante la convivencia previa, prueba su aporte económico. Este tribunal reconoce la ausencia de la señora Beatriz Sublet no constituyó una medida voluntaria, sino una medida de supervivencia entre la violencia psicológica y patrimonial. Bajo una perspectiva de justicia restaurativa, se preserva el derecho del 50% de la comunidad de gananciales derivado de su matrimonio de 25 años. Por las razones antes expuestas, este juez, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara: con lugar la inquisición de paternidad, se le ordena al registro civil inscribir a la niña N como hija del señor Alejandro Olavarría. Con lugar el reconocimiento de la comunidad ordinaria de bienes a favor del señor Carlos Rivas, no se le otorga el carácter de heredero, pero sí el derecho a recuperar sus aportes económicos en la masa patrimonial. Se ratifica la cuota de ganancial del 50% a la señora Beatriz Sublet. Se reordena la herencia 50% restante, deberá repartirse entre los siguientes: la señora Beatriz Sublet como esposa, el joven Javier Olavarría Sublet, Andrés Olavarría Sublet y la niña Eva. Se ordena la constitución de un fideicomiso de administración con el fin de salvaguardar el patrimonio de la menor, garantizar la educación y bienestar futuro. Se ordena la apertura de un fideicomiso de administración en una institución bancaria a nombre de la niña M. Se designa a su abuela materna, la ciudadana Rosa García, como responsable de la administración de dichos fondos, quien actuará bajo la estricta supervisión y fiscalización de este tribunal. La administradora queda obligada a la rendición de cuentas semestral de conformidad en lo previsto en los artículos 174, 175 y 176 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en concordancia con la Ley de Fideicomisos, quedando los fondos afectan exclusivamente al interés superior de la niña. Medidas cautelares. Se mantiene el secuestro de activos y prohibición de enajenar y gravar
sobre los inmuebles de la asociación hasta que se requiera efectivamente la cuota de la línea M y se acredite el depósito de fideicomiso antes mencionado, asegurando así su derecho constitucional a un hábitat digno. Publíquese, regístrese y ejecútese. Finaliza la audiencia de juicio. Póngase de pie. Se retira el ciudadano juez Mauro Castillo. Puede ir en silencio. Puede ir en silencio, eso lo dice el sacerdote.